A veces, la traición no llega como un golpe, llega como un susurro que atraviesa una puerta y te deshace por dentro sin que nadie note cómo te quiebras. Soy Claudia y desde los 20 años he sido madre soltera, jardinera, emprendedora, protectora y una especie de raíz firme donde mi hija, Isabela, ha podido crecer sin miedo. Durante 17 años mi vida tuvo un propósito claro: cuidarla, enseñarle, darle más de lo que yo tuve y demostrarle que la fortaleza se construye con trabajo, pero también con amor. Mi tienda, Raíces Urbanas, había sido mi otra hija. La levanté desde cero en un local minúsculo y húmedo, donde la luz apenas entraba y las primeras macetas se apilaban sobre cajas de madera recicladas. A fuerza de voluntad, trabajo, manos lastimadas y sueños tercos, ese espacio se transformó en un pequeño paraíso verde, macetas pintadas a mano, arreglos botánicos, plantas raras que la gente buscaba con emoción. Todo eso formaba un refugio que Isabela y yo habíamos compartido como si fuera un hogar paralelo, y ahora ella estaba por casarse. Mañana, en menos de 24 horas. Todas las emociones se mezclaban en mí: ilusión, orgullo, nervios, pero también ese temor difuso que sienten las madres cuando su hija está a punto de entregarle el corazón a alguien más. Tomás parecía un buen hombre, responsable, atento, con un encanto discreto que al principio me pareció sincero. Me tranquilizaba pensar que Isabela estaría bien con él, o al menos eso creía hasta ese día. La tarde previa a la boda era un caos dulce pero caótico al fin. Cajas de flores recién llegadas, decoradores entrando y saliendo, la organizadora ajustando listas y horarios. El salón estaba rodeado de un jardín enorme, iluminado por pequeñas tiras de luces que esa noche probarían por primera vez. Yo estaba allí para ayudar, para supervisar los arreglos botánicos, los que yo misma había creado para la boda de mi hija, y también para sentir que, de alguna manera, seguía acompañándola en cada paso. Isabela estaba en el interior, haciéndose una prueba más del peinado y maquillándose con sus amigas. Reía, mi niña reía, y ese sonido me llenaba el alma. Nunca imaginé que ese mismo día me la romperían en dos. Me encontraba acomodando unas orquídeas blancas cerca del pasillo lateral del jardín del salón. Ese pasillo daba a una pequeña sala donde se guardaban cosas de decoración. La puerta estaba entreabierta apenas un poco y yo no le presté atención hasta que escuché mi negocio ser mencionado. El primer golpe fue el nombre: Raíces Urbanas, dicho con un tono que no reconocí, frío, despreciativo. Instintivamente me quedé inmóvil. Mis manos aún sostenían las orquídeas, pero mi corazón se aceleró como si quisiera escapar de mi pecho. Me acerqué un paso, con cuidado de no hacer ruido. Solo tengo que aguantar unos meses más. Era Tomás, su voz, su tono, pero no el que conocía. ¿Y luego?, preguntó alguien, uno de sus amigos, con una risa cómplice. Luego vendo ese viverito barato y me quedo con todo lo de la vieja. Las orquídeas casi se me cayeron de las manos. El golpe fue tan fuerte y tan inesperado que sentí un latigazo en la espalda. Me apoyé en la pared sin hacer ruido, respirando como podía. Las palabras «me quedo con todo» resonaban como un eco sucio. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí, en Historias con Lola, tenemos las mejores para ti. También comenta que te gusta de esta historia. ¿Ese era el hombre con el que mi hija se casaba mañana? Mi garganta se cerró. Me llevé una mano al pecho sin darme cuenta, como si buscara sostenerme por dentro. ¿Y Isabela?, preguntó su amigo, burlón. Hubo un silencio corto, seguido de una risa áspera que jamás había escuchado antes en Tomás. ¿Isabela?
Por favor, si esa pobrecita ingenua vive en su propio mundo de flores y tonterías, ni cuenta se va a dar cuando yo maneje todo. Es demasiado confiada, perfecta para lo que necesito. Mi piel se erizó. Fue como si me arrancaran el aire de un tirón. ¿Qué estaba escuchando? ¿Cómo era posible? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Me incliné un poco más hacia la puerta, despacio, queriendo confirmar, queriendo encontrar algo, alguna señal, algún matiz que me hiciera pensar que no era lo que parecía. Pero no, era real. Mientras ellos seguían hablando, yo me convertía en estatua. Tampoco lloraba. No podía. Mi cuerpo estaba en shock, como si mi mente y mis emociones hubieran quedado suspendidas, flotando, esperando instrucciones que no llegaban. Dentro del cuarto, Tomás continuaba. Yo la trato bien, ¿no? ¿Qué más quiere? En unos meses todo lo de la tienda será mío. Piénsalo. Ese negocio da más dinero del que aparenta. Sentí un mareo. Tuve que cerrar los ojos. Raíces urbanas. ¿Mío? Nuestro refugio, nuestro proyecto, nuestro pasado. Total, la vieja está tan emocionada con la boda que ni sospecha de nada. Esa frase fue la estocada final. La vieja. Yo, la madre que lo recibió en su casa, la mujer que cocinó para él, la que creyó que cuidaría a su hija. Un nudo amargo subió desde el estómago hasta la garganta. Tragué saliva. Me ardió. Mi mente se llenó de escenas como ráfagas de luz. Isabela adolescente, ayudándome a regar las plantas. Isabela diciéndome que quería que Tomás conociera la tienda porque era parte de nosotras. Isabela haciéndose ilusiones con la boda. Isabela confiando en él. Y yo ahí, sin poder moverme, escuchando cómo ese hombre desarmaba su mundo sin saberlo ella. No sé cuántos minutos estuve pegada a esa pared, escuchando, tratando de respirar sin soltar un gemido. Solo sé que en algún momento dejé de entender palabras. Todo eran fragmentos, murmullos, sensaciones. Las luces del jardín parpadeaban. Alguien llamó a la organizadora desde lejos. Un florista caminó cerca, sin verme. Pero yo seguía ahí, atrapada entre el deber de proteger a mi hija y el terror de aceptarlo. No supe si abrir la puerta, si huir, si fingir que nada había pasado. Mi corazón dolía físicamente, como si de verdad se rompiera un poco con cada frase. Cuando ellos salieron finalmente por otra puerta, yo di un paso atrás para no ser vista. Mi mano seguía temblando. El temblor me subía hasta el brazo. Respiré hondo. Intenté ordenar mis pensamientos. No pude. Solo sabía una cosa. La vida de mi hija estaba a punto de cambiar. Y yo tenía en mis manos una verdad que aún no sabía cómo enfrentar, ni cuándo decirla. Esa tarde, después de escuchar aquella conversación que me destrozó sin permiso, regresé al salón principal fingiendo que solo había ido a verificar unos arreglos florales. Caminé entre la gente como si mis pies fueran prestados. Cada movimiento me costaba un esfuerzo que nadie vio, ni debía ver. No podía permitir que Isabela notara nada. No en ese momento. No ahí. Su boda era mañana y ella estaba tan feliz, tan ilusionada, tan confiada en ese futuro, que yo sabía que se estaba pudriendo desde la raíz. Cuando entré en la sala donde las chicas reían mientras practicaban el baile de entrada, Isabela me miró con aquella sonrisa suave que siempre tuvo desde niña. «Mamá», me dijo, «¿cómo se ve todo afuera?» Tragué saliva antes de responder. Sonreí. Sonreí como si no sintiera el sabor metálico del miedo en la boca. «Se ve precioso, hija, como tú». Ella se acercó y me dio un abrazo rápido, uno de esos abrazos que no duran mucho pero que calientan el alma. Me sostuvo de los brazos y me dijo, «Mañana va a ser perfecto», y me mordí por dentro.
Me mordí todo lo que pude para no quebrarme, porque justamente mañana nada sería perfecto, pero tenía que actuar. No podía lanzarme a destruir su ilusión sin antes asegurar su futuro, sin proteger lo que había construido con mi sangre, mis manos y mi vida entera. La noche cayó sobre la ciudad como una manta fría, y cuando por fin regresamos a casa, Isabela subió directo a su habitación para terminar unos detalles del día siguiente. La escuché tararear una canción desde el pasillo. Sonaba como cuando era niña, feliz, despreocupada, inocente. Yo me quedé de pie en la cocina, con las luces apagadas, sosteniendo el borde de la mesa para no desmoronarme. Mis manos temblaban, mi pecho dolía, la respiración se me atascaba como si tuviera una piedra dentro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se lo digo? ¿Cuándo? Cada pregunta era un latigazo. Me serví un vaso de agua, pero casi no pude sostenerlo. Se me escapó un poco por el borde. Mis nervios estaban hechos trizas. Sabía que debía pensar con claridad. Debía proteger a mi hija, incluso de sí misma, y debía proteger raíces urbanas, lo único que podría sostenerla si todo se derrumbaba. Tomé mi celular. Busqué un número que no marcaba desde hacía años, el despacho de mis abogados. Respiré hondo. Llamé. Me atendió uno de ellos, el más antiguo, el que conocía mi historia desde el día que firmé los primeros papeles para abrir la tienda. Claudia, vaya sorpresa. ¿Todo bien? Mi voz salió apagada, pero firme. No, pero necesito que todo quede bien rápido. Hubo un silencio breve al otro lado. Yo nunca hablaba así, y él lo sabía. Dime qué necesitas, respondió con seriedad. Caminé hacia la sala para alejarme de la escalera que llevaba al cuarto de Isabela. No podía arriesgarme a que escuchara algo. Quiero modificar los documentos de la empresa. ¿Qué tipo de modificación? Quiero asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pueda vender, transferir, ceder o disponer de raíces urbanas sin mi autorización directa y vitalicia. El abogado tardó un momento en responder. Ni siquiera tu hija, ni ella, no por ahora. No sé si en un futuro, pero ahora no. Necesito que quede todo en mis manos. Todo. Escuché cómo él tomaba notas apresuradas. ¿Quieres convertirlo en un patrimonio intransferible? Sí. Y quiero que se incluya cláusulas. Quiero que conste por escrito que cualquier intento de venta sin mi firma queda automáticamente invalidado, sin procesos ni disputas posteriores. Eso puedo hacerlo. Pero, Claudia, ¿pasa algo con Isabela? Cerré los ojos, me apoyé en la pared, sentí el cuerpo pesado. No con ella, susurré. Con él. El abogado no preguntó más. Nunca lo hacía cuando el dolor era evidente. Puedo redactarlo esta noche, dijo, pero necesito tu firma antes de las 11 de la mañana para que tenga validez inmediata. ¿Puedes pasar por la oficina a primera hora? Sí, respondí. Estaré ahí. Colgué la llamada, y al hacerlo sentí algo extraño, una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque estaba actuando, culpa porque estaba blindando algo que Isabela creía que también era suyo. Pero una madre hace lo que sea necesario, incluso si duele, incluso si la hija todavía no lo entiende. Caminé hasta mi habitación, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Tomás. Ese viverito barato, la vieja ni sospecha, la pobrecita ingenua. Giré sobre la cama una y otra vez, con el estómago encogido. El reloj marcaba las horas lentamente. 12:47, 1:30, 2:15. No podía llorar, no podía gritar. Tenía que mantenerme entera hasta el momento indicado. A eso de las 4 de la madrugada me levanté, fui a la cocina, preparé café aunque sabía que no lo necesitaba, ya estaba despierta desde el alma.
Me miré en el reflejo de la ventana. Parecía 10 años mayor, los ojos hinchados, la piel pálida, el cansancio colgando de mis hombros como un peso viejo. Me puse una mano en el corazón y me dije en voz baja: mañana tienes que ser fuerte, porque el día ya estaba encima, la boda sería en unas horas, y antes de eso debía firmar esos documentos, blindar la tienda, proteger a mi hija del hombre que iba a destruirla. El amanecer llegó lento, gris, y con él una certeza dolorosa. Esa boda no podía celebrarse, pero aún no sabía cómo, ni cuándo, ni qué iba a pasar cuando la verdad saliera a la luz. Solo sabía que tenía un reloj encima y que cada minuto que pasaba me empujaba inevitablemente hacia el momento en que todo se rompería para siempre. El amanecer llegó sin pedir permiso, empujando la oscuridad que me había acompañado toda la noche. Había dormido apenas 20 minutos entre sobresaltos, con el corazón acelerado, con la mente repetida en un eco interminable. No puedes fallar ahora, no puedes permitir que la destruya. Me levanté despacio, sintiendo los músculos tensos como cuerdas al borde de romperse. Fui al baño, me mojé la cara con agua fría y me observé en el espejo. No era la mujer confiada que esperaba ver una mañana como esta. Era una madre en guerra silenciosa. Sabía que Isabela ya estaría despertando, revisando los últimos detalles, mirando su vestido, ilusionada. Mi niña estaba viviendo un sueño, y yo cargaba la pesadilla detrás de ella, intentando sin éxito que no la alcanzara. Entré a su cuarto con una sonrisa que me costó demasiado. Ella estaba sentada frente al espejo, con el rostro fresco y emocionado. Se giró hacia mí. «Buenos días, mamá», dijo con una alegría que me rompió un poco más. «Buenos días, hija», respondí, acercándome a besarle la cabeza. «¿Lista para tu gran día?» «Como nunca», rió. Mi estómago se encogió, mi corazón se endureció. Necesitaba salir de ahí antes de que se me viera la emoción quebrada en los ojos. «Voy a revisar unos detalles de la decoración en el salón, ¿sí?», dije intentando sonar natural. «Regreso en un rato». Ella asintió sin sospechar nada. Ni debía sospechar. Todavía no. Salí de la casa con paso firme, pero por dentro sentía que caminaba sobre vidrio quebrado. El aire de la mañana era frío, húmedo, y me atravesaba como una punzada. Tomé mi bolso, mi carpeta, mis llaves, me subí al auto y respiré hondo antes de comenzar a manejar hacia el despacho de abogados. Hoy se firmaría el futuro, en silencio. El edificio estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Eran las 8:02 cuando llegué. No había tráfico, pero sí un peso enorme en mi pecho. El vigilante me reconoció y abrió la puerta sin decir mucho, tal vez notando mi expresión tensa. Subí por el ascensor, escuchando el sonido frío de los números ascendiendo. 1, 2, 3. Cada piso se sentía como un paso más hacia una traición necesaria, una traición para evitar una tragedia. Cuando llegué a la oficina, el abogado don Ernesto ya estaba ahí, con papeles ordenados, una pluma elegante y un café recién hecho. «Claudia», dijo con seriedad, «estas modificaciones», explicó con tono suave, «protegen tu negocio de forma absoluta. Ni tu hija podrá vender ni ceder nada sin tu supervisión. Todo quedará bajo tu nombre de manera irrevocable hasta que tú decidas lo contrario». Asentí. Sentí el peso de la decisión, la culpa de hacerlo sin que Isabela lo supiera, pero también recordé las palabras que escuché detrás de aquella puerta. «En unos meses vendo ese viverito barato. La pobrecita ingenua ni cuenta se va a dar». Mis manos dejaron de temblar, mi espalda se enderezó. Firmé la primera hoja. El sonido de la pluma rozando el papel se sintió como un acto de resistencia. La segunda,
la tercera, una tras otra. Cada firma era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de mi hija. Necesito tu firma también aquí. ¿Y aquí?, dijo Ernesto, señalando recuadros marcados con pliegos amarillos. Fui firmando, sin prisa, pero sin duda. Cuando terminé, él juntó todas las hojas y las encuadernó. Luego colocó un sello grueso que sonó seco, firme, definitivo. Ya está hecho. ¿Nadie tiene por qué enterarse?, pregunté. Nadie, a menos que tú lo decidas. Y ahí, por primera vez en 2 días, pude inhalar sin sentir que me faltaba el aire. Gracias, dije con la voz más estable. Claudia, sea lo que sea que estés enfrentando, hiciste lo correcto. No respondí. No podía. Si hablaba, el nudo en mi garganta me traicionaría. Tomé los documentos, los guardé en mi bolso y me levanté. Pero antes de salir, él dijo: «Buena suerte hoy, con todo». Y esa frase me atravesó de una manera extraña, porque lo que me esperaba no era suerte, era tormenta. Al salir de la oficina, el sol empezaba a calentar la ciudad. La luz era clara, brillante, cruelmente optimista. Yo caminé hacia mi auto sintiendo un contraste brutal. Por fuera, un día perfecto para casarse. Por dentro, el día más oscuro de mi vida. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. En menos de 4 horas, Isabela estaría vestida con su traje de novia. En menos de 5, Tomás estaría esperando en el altar. ¿Y yo? Yo estaba guardando un secreto que me quemaba la piel. Guardaba documentos que blindaban nuestra historia. Guardaba la verdad sobre el hombre al que mi hija pensaba entregarle la vida. Guardaba una decisión que rompería todo. Me senté en el auto y respiré hondo, cerrando los ojos. Aún no era el momento de hablar. Aún no estaba lista. Aún no sabía cómo destruir la ilusión de mi hija sin destruirla a ella. Encendí el motor. Me dirigí de regreso al salón de eventos. Mientras conducía, el bolso con los documentos reposaba en el asiento del pasajero, como un símbolo de algo inevitable, un peso real, un peso moral, un peso de madre. La ceremonia se acercaba, las horas corrían sin piedad, y yo tenía una verdad que debía explotar en algún momento. Pero todavía no sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. Llegué al salón de eventos con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. El lugar estaba casi listo. Las luces suaves colgaban en forma de cascada, las mesas estaban decoradas con follaje fresco y flores blancas, y en la entrada habían colocado un arco lleno de helechos y orquídeas blancas. Todo era tan hermoso, tan cruelmente hermoso para el infierno que yo estaba viviendo por dentro. Apenas di unos pasos hacia el área principal, escuché una voz detrás de mí. «Claudia, me congelé, era Tomás». Me giré despacio, tratando de controlar la respiración. Él venía caminando hacia mí con una sonrisa fácil, de esas que parecen practicar frente al espejo. Tenía el traje parcialmente abrochado, las mangas arremangadas y en la mano un vaso de jugo. «¿Todo bien?», me preguntó con una amabilidad tan falsa que me provocó náuseas. «Estás un poco pálida». Lo miré, lo estudié. ¿Cómo una sola persona podía ser tan hábil para ocultar su verdadera naturaleza? «Estoy bien», respondí sin expresión. Tomás rió, dando un sorbo a su vaso. «Estas cosas de boda siempre te tensionan, ¿verdad? Pero tranquila, todo va a salir perfecto». «Perfecto, Claudia», dijo, perfecto, como si fuera un chiste personal, como si supiera que yo sabía, como si se divirtiera. Mi mandíbula se tensó. Él siguió hablando, acercándose demasiado. «Ya viste qué hermoso va a quedar todo. Tu hija, mi futura esposa», dijo con un tono que se me clavó en la piel. «Todo está tal como lo imaginamos, ¿no? Como debe ser». Se me revolvió el estómago. Tenía ganas de gritarle.
de estrellarle el vaso en la cara, de decirle que sabía todo, pero me contuve. Mi voz salió baja, casi un susurro cargado de hielo. Tomás, ¿podemos hablar? Él arqueó una ceja, curioso, pero no asustado. Sabía actuar, sabía disfrazarse. Claro, respondió, lo que necesites. Se acercó aún más en tono confidencial. ¿Algún problema con el biberito? ¿Con tu negocio? Me hirvió la sangre. Cada palabra era una daga disfrazada de caricia. No dije nada, solo respiré hondo para no perder el control. No te preocupes, añadió tocándome el hombro como si tuviera algún derecho. Después de la boda, las cosas van a ir incluso mejor para todos nosotros. Retiré mi hombro de inmediato, sin disimularlo. La sonrisa de Tomás se quebró apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que yo viera al verdadero hombre detrás del traje. Luego volvió a su falso encanto. «Nos vemos en un rato, suegra», dijo antes de alejarse como si nada. Lo observé irse, sintiendo cómo mi respiración se volvía cada vez más irregular. Ya no podía callar. No podía permitir que ese hombre se casara con mi hija sin que ella supiera quién era realmente. La decisión se hizo sola en mi mente. Era el momento. Subí las escaleras casi corriendo, ignorando a los decoradores que me preguntaban si necesitaba ayuda. Mis piernas temblaban, mi estómago estaba revuelto, pero seguí avanzando. Busqué a Isabela en el cuarto donde estaba maquillándose. Escuché risas y voces femeninas. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, en bata blanca, con el cabello recogido provisionalmente y un brillo en los ojos que solo tienen las personas que creen que todo va bien. Esa pureza me rompió un poco. «Mamá», dijo con una sonrisa dulce. «¿Qué pasa? Pensé que estabas revisando las mesas». Tragué saliva. Mis manos sudaban. Sentía el pulso en los oídos. «Necesito hablar contigo», dije. «Ahora, a solas». Sus amigas salieron del cuarto de inmediato, algo confundidas, pero obedientes. Mi hija me miró con preocupación, pero todavía sin imaginar nada serio. «Mamá, ¿qué sucede? Me estás asustando». Cerré la puerta, respiré y comencé. «Isabela». Mi voz se quebró al comenzar. Escuché algo muy grave. Sobre Tomás. Ella frunció el ceño. «¿Tomás? ¿Qué escuchaste?» Mis ojos ardieron, pero seguí. «Ayer, mientras acomodaba unas cosas en el jardín, escuché a Tomás hablando con unos amigos. Y lo que dijo, me llevé la mano al pecho, lo que dijo sobre ti y sobre mi negocio». Ella retrocedió un paso. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Tragué saliva. «Dijo que solo se casa contigo por lo que puede obtener, que venderá la tienda en unos meses. Y...» mi voz tembló. «Te llamó inútil ingenua y dijo que jamás te amara. Mamá, basta», gritó de pronto. Me quedé helada. Los ojos de mi hija brillaban, no de tristeza, sino de enojo. «No es verdad», dijo con fuerza. «Tomás no diría algo así. Él me ama, mamá, me ama». «Isabela, te juro por mi vida que lo escuché, con mis propios oídos. Estarías nerviosa o cansada o malinterpretaste». Agarró su cabeza, desesperada. «Tomás jamás me insultaría, nunca haría algo así. Tú lo odias desde el principio, mamá. Tú nunca lo aceptaste». Eso me atravesó. «No lo odio», susurré, dolida. «Solo te estoy diciendo la verdad». «¿La verdad?» Su voz se quebró en rabia. «La verdad es que siempre encuentras un problema, mamá. Siempre te estás metiendo. Siempre quieres decidir por mí. ¿Ahora qué? ¿Quieres arruinar mi boda?» Sentí que el piso bajo mis pies se hundía. «Isabela, por favor, mírame. No estoy mintiendo. No ganaría nada con inventar algo tan...» «No te creo», gritó. La habitación se llenó de eco. Me quedé paralizada. Ella estaba llorando, pero no por la verdad, sino porque no quería escucharla. «Hoy es mi boda, mamá. Mi boda», dijo entre sollozos.
¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Di un paso hacia ella, pero retrocedió como si yo fuera una amenaza. Ese gesto me rompió en 1000 pedazos. Hija, quiero estar sola, dijo, secándose las lágrimas con una mano temblorosa. Por favor, vete. Su voz se quebró al final. Yo me quedé quieta, doliéndome de una manera que nunca antes había sentido. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las futuras historias que tendremos para ti. Cerré la puerta detrás de mí, temblando. Caminé por el pasillo sintiendo cómo cada emoción se desbordaba sin que pudiera detenerla. Dolor, rabia, miedo, pero también certeza. No podía dejarla así. No podía permitir que mi hija se casara con un hombre que la veía como una herramienta. Entonces, recordé algo, un último recurso, mi salvación y su ruina. Metí la mano temblorosa en mi bolso y sentí la pequeña grabadora que había llevado conmigo el día anterior para grabar notas de voz para el personal de la tienda. La había olvidado dentro del bolsillo lateral del chaleco. Y sin querer, sin pensarlo, sin saberlo, había quedado encendida cuando me acerqué a aquella puerta. Estaba ahí. Todo estaba ahí. La prueba, las palabras exactas, la crueldad desnuda. Volví a la puerta del cuarto de Isabela. Toqué. 1 vez. 2. Hija. Mi voz salió suave, agotada. Por favor, solo dame 2 minutos. Hubo silencio. Después un suspiro resignado. Pasa. Entré despacio. Isabela estaba sentada al borde del pequeño sofá, con el maquillaje corrido y los ojos. No vine a pelear, susurré. Solo quiero que escuches algo. Si después de esto quieres que me vaya, me iré. Pero, por favor, escucha. Ella cerró los ojos, respiró hondo y asintió. Me temblaban las manos mientras sacaba la grabadora. Isabela frunció el ceño. ¿Qué es eso? La verdad, dije, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperme las costillas. Me senté frente a ella, presioné el botón. Unos segundos de estática llenaron el aire, y luego la voz de Tomás irrumpió en la habitación con una claridad escalofriante. Solo tengo que aguantar unos meses. Después vendo ese biberito barato y me quedo con todo. Fácil. Isabela abrió los ojos con un latigazo. Se quedó rígida. La grabación continuó. ¿Y tu novia? Preguntó el amigo. Isabela, por favor, si esa tontita no sabe nada de la vida, me va a firmar todo. Es perfecta para esto. Isabela se llevó una mano a la boca. Un sollozo escapó sin que pudiera contenerlo, pero la peor parte estaba por venir. No te pases, Tomás. ¿Qué? Es la verdad. Me sacrifico casándome con ella, ¿no? Así que merezco llevarme algo grande a cambio. Un gemido seco salió del pecho de mi hija. Era como si algo dentro de ella se hubiera quebrado de forma irreparable. Pausé la grabación. No dije nada. No hacía falta. Isabela tenía la mirada perdida, fija en la nada, mientras las lágrimas caían una tras otra, silenciosas al principio, y luego desesperadas. «Mamá». Su voz era apenas un hilo roto. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué?» Me acerqué y tomé sus manos. Ella no las apartó esta vez. «Porque hay personas que solo aman lo que pueden obtener», susurré. «Pero tú, mi amor, tú mereces algo real». Y esto no lo era. Ella lloró con la cara entre mis manos. Lloró como si estuviera expulsando de golpe todos los años de ilusión que había depositado en él. La abracé fuerte, muy fuerte, y cuando por fin pudo respirar, me miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. «Tengo que verlo», dijo. «Tengo que verlo ahora mismo». «¿Estás segura?», pregunté. Asintió con firmeza. Su voz salió temblorosa, pero determinada. «Esto no se queda así. Salimos juntas del cuarto».
Isabela caminaba con el corazón roto, pero la mirada firme. El vestido aún no estaba puesto, así que llevaba la bata blanca y pantuflas. Pero no le importaba. Bajamos las escaleras y llegamos al área del jardín donde todos estaban ultimando detalles. Las damas de honor hablaban entre ellas. El coordinador revisaba la iluminación. Los familiares comenzaban a llegar. Todo parecía un cuadro de felicidad, un cuadro que estaba a segundos de incendiarse. Entonces lo vi. Tomás, de espaldas, hablando con uno de sus amigos, tranquilo, relajado, como si el mundo estuviera a sus pies. Isabela se adelantó unos pasos. No pude detenerla. —¡Tomás! —gritó ella con una voz cargada de rabia. El novio se giró y su sonrisa se congeló al verla con los ojos enrojecidos, las lágrimas frescas, la respiración agitada. —Isa, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Te dije que no quería que te estresaras justo antes de... —¡Cállate! —escupió ella. El murmullo de los invitados comenzó a elevarse. Todos se giraban. Las damas de honor dejaron de hablar. El coordinador abrió los ojos como platos. El silencio cayó de golpe. Isabela dio un paso más hacia él. —Te escuché, Tomás —dijo con la voz quebrada pero fuerte—. Te escuché todo. Él palideció. No sé de qué hablas. Isabela sacó la grabadora que yo le había entregado. La sostenía como si fuera un arma. ¿Te acuerdas de esto? Pues estaba grabando y aquí se escucha cómo te burlas de mí. ¿Cómo dices que soy una tontita útil? ¿Cómo planeas vender el negocio de mi mamá? ¿Cómo te sacrificas casándote conmigo? Un grito ahogado salió de varias personas alrededor. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un par de meseros detuvieron lo que estaban haciendo. Tomás comenzó a sudar. Isabela, escúchame, yo puedo explicarlo. No quiero explicaciones tuyas, gritó ella. Se escucharon murmullos. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijo? ¿Vender el negocio? ¿Sacrificio? Tomás alzó las manos intentando calmarla. Mi amor, estás exagerando. ¡Exagerando! Isabela se rió con rabia. ¿Quieres que ponga la grabación a todo volumen? ¿Quieres que todos escuchen quién eres en realidad? La gente comenzó a acercarse. Una tía murmuró, ¿grabación? Otra respondió, creo que algo grave pasó. Isabela lo miraba con una mezcla devastadora de dolor y odio. Tomás, arruinaste todo, susurró ella con la voz quebrada. Arruinaste mi boda, arruinaste lo que yo sentía, lo que yo creía. Él tragó saliva, buscó una salida, miró hacia mí. El silencio que se había instalado entre todos parecía una cuerda tensa a punto de reventar. Tomás todavía tenía las manos en el rostro de Isabela, fingiendo ternura, intentando asfixiar la realidad con sus mentiras dulces. «Isa, mi amor, no la escuches, no dejes que te manipule», susurró acariciándole la mejilla. Yo lo miré con un fuego que me ardía en los huesos. Mentiroso, manipulador, cínico y lo peor, estaba a segundos de volver a envolver a mi hija con su veneno. Isabela, temblando, tartamudeó. Yo no sé qué pensar. Tomás sonrió apenas, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que yo lo entendiera. Él pensaba que ya había ganado, que su discurso melodramático había vuelto a envolverla, que mi hija seguiría sin ver al monstruo que tenía enfrente, que él, como siempre, saldría limpio. Pero no, hoy no. Me acerqué un paso, con la grabadora aún en la mano. «Muy bien, Tomás», dije con una calma tan fría que incluso a mí me sorprendió. «Si dices que está editada, si dices que estoy exagerando, si dices que soy una suegra controladora». Los invitados se acercaron más. Algunos cuchichearon, otros sacaron sus teléfonos, como si olieran la catástrofe. Tomás me miró,
desafiante, creyendo que ya había sembrado suficiente duda. Entonces, continué, no tendrás problema en que todos escuchen la grabación completa. Su sonrisa se borró, su rostro perdió color, su garganta se movió en un trago seco. Claudia, no seas ridícula, balbuceó. No tienes derecho a... Tengo derecho a proteger a mi hija, interrumpí con voz firme, y sin esperar más, sin pedir permiso, sin suavizar el golpe. Subí el volumen al máximo y presioné play. Un silencio absoluto cayó sobre el jardín cuando la voz grabada de Tomás retumbó por las bocinas portátiles del equipo del DJ. Sí, había conectado la grabadora directamente al sistema de sonido, que todo el mundo escuchara. La estática inicial cortó el aire, y luego, la primera frase, «Solo tengo que aguantar unos meses. Después vendo el biberito ese y me quedo con todo. Total, la ingenua no se dará cuenta». Un par de invitados soltaron un «¿qué?» ahogado. Pero la grabación continuó, y aquí venía la parte peor. La parte que yo había escuchado esa misma madrugada cuando pasé horas revisándola entera. ¿Y la suegra?, preguntó el amigo. Tomás soltó una carcajada. «Claudia, por favor, esa mujer vive creyéndose empresaria. No controla ni su vida, menos va a controlar la tienda. Está obsesionada con parecer importante». Un murmullo indignado recorrió a los presentes, pero seguía. «¿Y los invitados? Van a estar todos mañana». «Sí», respondió Tomás. «Esa colección de hipócritas que siempre están criticando todo». «¿Y viste a la tía de Isa? Esa que se viste como si fuera famosa, patética». Un grito ahogado de la tía mencionada se escuchó al fondo. La mujer llevó una mano a su pecho y abrió los ojos como platos. Tomás en la grabación siguió, implacable. «Y el padrino, ese viejo siempre quiere quedar bien con todos. Ridículo». El padrino, que justo estaba acomodando unas mesas, se quedó petrificado con las manos suspendidas en el aire. Las risas nerviosas de Tomás y su amigo resonaron fuerte, claras, innegables. «Y la familia del lado de Isa, ¡uf! ¡Qué pesadilla! Todos creyéndose santos. No soporto a ninguno». La gente comenzó a indignarse. «¡Qué atrevido! ¡Qué asco de persona!». Yo lo defendí hasta hace un minuto. Las voces crecían, el ambiente se llenaba de incredulidad y rabia, pero la grabación no había terminado. Tomás, en un tono que heló la sangre de todos: «Solo tengo que fingir cariño, eso es todo. La boda es el precio. Después, 6 meses. Y listo. Me largo con todo». Isabela lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. La grabación aún seguía. «¿Y si se encariña mucho contigo?». Tomás estalló en carcajadas. «¿En serio? Isa se encariña con una piedra si la miras bonito. Es perfecta para esto». Un «basta» desgarrado salió de Isabela al escuchar esa frase. Pero la grabación terminó sola, después de unos segundos de estática que parecieron eternos. El silencio que quedó después fue más violento que el audio mismo. Tomás estaba pálido, sudado, con la boca entreabierta. Miraba a todos como si no supiera dónde pararse. Eso no es», balbuceó sin lograr articular una sola frase coherente. Pero ya nadie lo escuchaba. Las tías lo apuntaban con indignación, los primos murmuraban con rabia, los amigos de Isabela negaban con la cabeza, furiosos. El padrino parecía listo para golpearlo. Y mi hija lo miraba como si estuviera viendo a un extraño. «¿Eso piensas de mí?», susurró Isabela temblando. «¿Eso piensas de todos aquí? ¿De mi familia? ¿De tu boda? ¿De nosotros?». Tomás levantó las manos, desesperado. «Isa, mi amor, te lo juro, puedo explicarlo. Estaba borracho, estaba bromeando, estaba...». «¡Calla!», gritó ella. La voz de Isabela se alzó por todo el jardín, temblando pero feroz. La gente se quedó congelada. «Te escuché, Tomás, y ahora todos te escucharon.
No puedes esconderte, no puedes mentir, no puedes manipularme. Él intentó acercarse. Isa, pero ella dio un paso atrás, como si él fuera algo sucio. No te acerques, dijo con una mezcla de dolor y asco. Sus lágrimas caían sin freno, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Tomás, no solo no te voy a casar conmigo, se quebró la voz, es que nunca más quiero verte en mi vida. Un murmullo de aprobación surgió entre los presentes. Tomás abrió la boca. Pero esta vez no salió nada. No había argumentos, no había encantos, no había defensa posible, porque la verdad había hablado más fuerte que él. Y ahora, frente a la evidencia, frente a la vergüenza pública, frente al derrumbe total de su teatro, solo le quedaba una cosa: caer. El jardín estaba completamente silencioso, pero un silencio pesado, cargado de tensión, de confusión, de incredulidad. Los invitados se miraban entre sí, algunos aún sentados, otros en grupos pequeños, sin saber si acercarse o esperar. Tomás estaba frente a Isabela, intentando recomponerse, con el rostro pálido, los labios temblorosos y la respiración entrecortada. Intentaba aparentar calma, levantar las manos, sonreír de manera confiada, pero cada gesto era demasiado forzado. Sus ojos recorrían a todos, buscando algún aliado, alguien que creyera su versión, pero no encontraba nada que lo sostuviera. «¡Esto no se queda así!», gritó de repente con la voz rota por la ira. «Ni tú ni nadie se va a salir con la suya». Antes de que alguien pudiera reaccionar, giró sobre sus talones y salió corriendo del jardín. Sus pasos resonaron entre los adoquines mientras dejaba atrás el caos que había creado: flores, arreglos, mesas perfectamente alineadas. Todo quedó suspendido en una especie de tiempo detenido. La boda perfecta que habíamos planeado estaba ahora destrozada, transformada en un escenario de confusión y murmullos crecientes. Minutos después llegó la noticia. Tomás había contactado a su abogado, había interpuesto una demanda por difamación y solicitado una orden de alejamiento contra mí. Alegaba acoso, manipulación, intromisión en la boda y perturbación de su vida futura. Y, lo que era más preocupante, estaba intentando convencer a Isabela de que yo había inventado todo, que todo era un montaje y que yo solo quería arruinar la boda por celos, por control, por pura obsesión de madre sobreprotectora. Algunos invitados comenzaron a murmurar, inseguros, dudando de quién debía creer. Las caras que hasta hace un momento sonreían felices ahora mostraban sorpresa, confusión, incluso cierta incredulidad. Isabela estaba sentada en el sofá de la sala, con los ojos rojos de tanto llorar, pero había algo diferente en ella, un fuego, una determinación que no había visto antes. Nos sentamos juntas, rodeadas de papeles, teléfonos y la grabadora que había revelado toda la verdad. El peso de la traición de Tomás aún flotaba en el aire, pero la claridad y la rabia comenzaron a transformarse en fuerza. «Mamá», dijo con voz firme y temblorosa al mismo tiempo, «si intenta manipularme, si intenta demandarnos, si intenta algo, debemos contraatacar. No podemos dejar que se salga con la suya». Asentí, sintiendo cómo cada palabra reforzaba nuestra alianza. Todo lo que habíamos grabado, todos los mensajes, todos los correos, todas las pruebas de sus planes para apropiarse de nuestro negocio y manipularnos estaban documentados. No solo podíamos defendernos, podíamos ir más allá y asegurarnos de que pagara por cada mentira, por cada intento de manipulación, por cada palabra cruel dirigida a nosotras y a nuestra familia. «Isabela, tenemos todo lo que necesitamos», dije tratando de mantener la calma, aunque sentía que mi corazón
latía con fuerza. Podemos hacer que pague por lo que intentó destruir, por nuestra vida, por nuestro negocio, por todo lo que ha arruinado. Ella me miró con furia y dolor, pero también con resolución. Mamá, él pensó que podía controlarme, manipularme y que nadie sabría la verdad. Pero ahora sabe que no. Exactamente, le respondí. No solo sabe que lo desenmascaramos, sino que tenemos la fuerza legal para impedir que vuelva a acercarse a nosotras, a nuestro negocio o a nuestra vida. La grabación, los mensajes, todo está listo para respaldarnos. Llamé a nuestros abogados y les expliqué la estrategia con precisión. Primero, responderíamos inmediatamente a su demanda por difamación y a la orden de alejamiento, demostrando que todo lo que habíamos hecho se basaba en hechos verificables. Luego, presentaríamos una contrademanda aún más fuerte: fraude, conspiración, intento de apropiación de bienes, manipulación psicológica y daño emocional premeditado. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada grabación que confirmaba su intención de casarse, solo los abogados confirmaron que la evidencia era sólida, incontestable. La grabación completa de Tomás planeando casarse con Isabela solo para quedarse con el negocio, insultando a nuestra familia y a los invitados, junto con correos electrónicos y mensajes que corroboraban sus intenciones. No habría forma de que sus mentiras prosperaran. Mientras esperábamos que los abogados prepararan los documentos finales, nos sentamos juntas en la sala, revisando cada archivo, cada mensaje, cada prueba. La tormenta que había desatado Tomás era enorme, pero nosotras éramos el ojo de esa tormenta. Podía intentar difamar, huir, interponer órdenes de alejamiento, manipular a la familia, amenazar. Pero no había forma de escapar de la verdad que teníamos documentada. Mamá, susurró Isabela mientras apretaba mis manos, voy a protegerme y vamos a protegernos. Él no se va a salir con la suya. La miré a los ojos y sentí un orgullo inmenso. Mi hija, que había pasado del dolor y la confusión a la furia y la decisión, estaba lista para luchar. No era solo por nosotras, era por todo lo que Tomás había tratado de destruir: nuestra familia, nuestro negocio, nuestra dignidad. Horas después, los abogados enviaron todos los documentos y evidencia a los tribunales. La grabación completa, los mensajes, los correos electrónicos que demostraban sus planes de fraude y manipulación, los insultos hacia invitados y familiares, todo estaba listo para ser usado como prueba. Cada archivo estaba respaldado, asegurando que Tomás no podría justificar nada ni presentar una defensa creíble. Mientras confirmábamos el envío, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. Sabía que Tomás intentaría manipular a jueces y testigos, intentar desacreditar nuestra versión, pero esta vez no habría forma de que sus mentiras se sostuvieran frente a tanta evidencia. La tormenta estaba en marcha y nosotras éramos la fuerza imparable en el centro de ella. Esa noche, mientras el jardín permanecía vacío y silencioso, nos sentamos juntas revisando todo una vez más. La evidencia estaba completa, nuestras estrategias claras, nuestras intenciones firmes. Tomás podía intentar cualquier cosa: manipular, difamar, interponer órdenes de alejamiento, amenazar o huir, pero no podía escapar de la verdad que teníamos documentada. Sentí que, por primera vez desde que todo comenzó, nadie podría volver a destruirnos, ni él, ni sus mentiras, ni sus planes ocultos, ni siquiera su intento de manipular a Isabela. Todo estaba en nuestras manos, y la fuerza y la determinación de madre e hija nos protegían. Sabía que el camino legal sería largo, que habría tensiones, discusiones y enfrentamientos,
pero estaba convencida de que ninguna mentira podía sobrevivir frente a la evidencia que ahora nos respaldaba. Isabela me abrazó de nuevo y susurró: «Mamá, esto es solo el principio. Ahora es nuestro turno de pelear y vamos a ganar». La miré con lágrimas que se mezclaban con orgullo y resolución. Supe que, pase lo que pase, ninguna amenaza podría quebrarnos. Todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos defendido, estaba protegido. Y Tomás pronto descubriría que su arrogancia había sido su mayor error, porque no solo lo habíamos desenmascarado, sino que ahora también teníamos el poder legal para asegurarnos de que jamás podría acercarse a nosotras, ni a nuestra vida de nuevo. La tormenta legal que Tomás había intentado desatar se volvió en su contra apenas nuestros abogados presentaron toda la evidencia, la grabación, los mensajes, los correos, las pruebas de su plan de fraude y de su intención de manipular a Isabela para quedarse con el negocio. Su demanda por difamación fue desestimada casi de inmediato y su solicitud de orden de alejamiento se derrumbó antes siquiera de ser evaluada. Una semana después de eso, Tomás desapareció. No hubo cartas, ni mensajes, ni reclamos posteriores. Su abogado renunció al caso porque no logró ponerse en contacto con él. Las audiencias en las que debía comparecer quedaron vacías. Sin su presencia, sin su defensa, no pagó costas legales, no presentó apelaciones, no dio señales de querer enfrentar lo que había provocado. Simplemente se esfumó. Durante un tiempo corrieron rumores. Algunos decían que había sido arrestado por otras estafas que estaban saliendo a la luz, porque al parecer lo que intentó con nosotras no había sido su primer intento de manipular a alguien para obtener dinero o negocios fáciles. Otros aseguraron haber escuchado que huyó a Tailandia con lo que le quedaba ahorrado, buscando perderse entre playas lejanas y falsos nombres. También estaban quienes afirmaban que lo vieron. Isabela retomó su vida con una fortaleza que me sorprendió incluso a mí, que la había visto crecer día a día. Comenzó terapia para procesar todo lo que había vivido, no solo el engaño y la traición, sino la humillación pública, la confusión, el golpe emocional que significa ver cómo alguien que creías amar tenía un plan frío y calculado para usarte. Cada sesión la volvía más sólida, más segura, más consciente de su valor. Hubo días difíciles, por supuesto. No es fácil aceptar que un amor fue una mentira, pero ella se reconstruyó con calma, con paciencia, con lágrimas, con decisiones firmes y con el amor de quienes siempre habían estado ahí, su familia, sus amigos y yo. Por mi parte me dediqué a proteger el negocio con una ferocidad suave, una mezcla de sabiduría y experiencia que solo una madre que ha sobrevivido al peligro sabe ejercer. Reorganicé cuentas, reforcé contratos, blindé propiedades, dejé todo perfectamente ordenado. No por miedo, sino por preparación, porque había aprendido que incluso las raíces más fuertes necesitan revisarse de vez en cuando, asegurarse de que la tierra que las rodea no está contaminada. Raíces Urbanas floreció como nunca, quizá porque después de todo lo vivido, cada planta, cada maceta, cada arreglo que salía del taller tenía un significado nuevo, la resiliencia, la vida que se abre paso incluso después del dolor, la belleza que aparece tras arrancar las malas hierbas. A veces, cuando ya han pasado varios meses, Isabela y yo nos quedamos después de cerrar la tienda, tomando té entre plantas altas y luces cálidas. Ella suele mirarme con un gesto reflexivo, tocando la madera del mostrador donde jugaba de niña. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme, dice a veces. Nunca pensé que alguien pudiera decirme que me amaba mientras planeaba destruir todo lo que somos.
Yo la miro con ese amor que solo una madre conoce, ese que duele y sana al mismo tiempo. Lo importante, le respondo, no es que te pasó, sino que saliste, que reaccionaste, que abriste los ojos a tiempo, que tu vida no terminó en manos equivocadas. Ella asiente y su mirada se vuelve suave. Ha recuperado la paz, la risa, esos pequeños gestos que antes se quedaron escondidos bajo la sombra de la decepción. Y yo respiro tranquila. Me liberé de un hombre que quiso disfrazarse de yerno ideal para arrancarme lo que había construido durante toda mi vida, y mi hija se liberó de un prometido que jamás la vio como persona, sino como un puente hacia algo que no era suyo. Hay días en que hablamos de Tomás con un tono casi distante, como si se tratara de un recuerdo difuso, una historia de otro tiempo. Porque eso es ahora, un eco lejano de algo que pudo destruirnos, pero que terminó haciéndonos más fuertes. A veces los rumores regresan. Alguien jura haber escuchado que fue detenido en otro país. Otro dice que abrió un bar en alguna isla perdida. Otro afirma que está escondiéndose de sus propios problemas. Nosotras solo sonreímos. Nunca sabremos la verdad. Y sinceramente, no necesitamos saberla. Lo único cierto es que ya no forma parte de nuestra historia. Lo que intentó hacer se desmoronó, y lo que intentó quitarnos ahora está más protegido que nunca. El tiempo pasa, las heridas sanan, la vida avanza, y a veces, por las noches, mientras cierro las luces de la tienda, miro las plantas acomodadas en sus estantes y siento que cada una cuenta una historia distinta sobre la supervivencia, sobre cómo incluso la tierra removida puede convertirse en un lugar fértil, sobre cómo el amor verdadero, el que se da sin condición ni cálculo, siempre encuentra su camino de regreso. La vida sigue, y nosotras seguimos con ella, más fuertes, más sabias, más nuestras, porque al final lo que quedó después de Tomás no fue destrucción, fue libertad, fue claridad, fue la certeza de que ni yo ni mi hija volveremos a entregar nuestro corazón, nuestra confianza o nuestro futuro a alguien que no sepa valorarlos. Y en esa certeza serena, profunda y hermosa, encontramos nuestro verdadero final feliz. Esto fue todo en la historia de hoy. No olvides que aquí, en Historias con Lola, tenemos las mejores para que te entretengas, y si quieres formar parte de la comunidad puedes darle me gusta al video y comentar qué te pareció esta historia.